Buenas noches, yo soy Eduardo Solano, soy alumno de la clase de Legislación en las Comunicaciones. Esta es mi exposición referente a lo que sería el análisis del Código de Ética de la Publicidad del Perú. Voy a iniciar con lo que son los antecedentes nacionales de la publicidad. Acá en Perú contamos con 4 épocas marcadas para esos antecedentes: la época incaica, la virreinal, la época republicana y la época moderna. Se resalta de la época incaica lo que es la comunicación oral y simbólica. Se utilizaban los conocidos quipus y mitos para transmitir mensajes, pero todavía no existía una publicidad formal como tal. En el caso de la época virreinal, que va más o menos desde 1532 a 1821, por si acaso la incaica era antes de 1532, en la virreinal la iglesia y la corona controlaban la información a través de los pregoneros que difundían avisos bajo censura religiosa y moral, marcando un antecedente básico en esa época colonial. Para lo que sería la época republicana, que parte de 1821 hasta más o menos 1954, surge la prensa libre y los anuncios impresos empiezan a debatir un rol en la publicidad. Ya empieza a iniciarse lo que es la necesidad de una regulación para las mismas, ¿no? Y ya entrando a la época moderna de 1993 en adelante, acá en Perú se crea el CONAR, que es el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, con el objetivo de promover la autorregulación mediante el uso de prácticas y acuerdos y principios básicos que lleven a la legalidad, la decencia, la veracidad y la lealtad. En el 2003, este CONAR presenta su primer código de ética publicitaria, estableciendo ya las normas un poco más claras, y en el 2007 se presenta ya como tal la autorregulación de esas normas. Posterior a eso vamos a lo que serían los antecedentes internacionales, donde se resalta desde la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. En el caso de la edad antigua se registra más o menos desde el siglo V después de Cristo. Allí aparecen formas primitivas de publicidad, pregoneros, inscripciones en papiros, murales, sobre todo en Grecia, Roma y Egipto, que estaban bastante avanzadas sus civilizaciones para ese tiempo. Ya en la Edad Media, partiendo del siglo V al siglo XV, la publicidad es un poco limitada y controlada por las iglesias. Los gremios que regulan las normas publicitarias son religiosos más que todo. En la edad moderna, que más o menos del siglo XV al siglo XVIII, hay la invención de la imprenta, surgen los primeros anuncios impresos en periódicos y empieza ya un poco más una revolución industrial que da crecimiento a los medios impresos publicitarios. La edad contemporánea, ya más o menos desde el siglo XIX hasta la actualidad, se consolida la publicidad con la industria global. Surgen los códigos de ética voluntarios, y varios de los países ya se van apegando a todas estas normativas que generan la autorregulación para los mismos entes que van a hacer publicidad para evitar caer en problemas, y la regulación a través de ciertos entes del Estado que verifican que se cumplan las normas publicitarias. Pasamos a lo que es el análisis del código de ética como tal. Ahí vamos a analizar varios principios que lleva el código de ética, empezando por el principio de leal competencia, que básicamente está en el capítulo 2 del artículo 5. Se define como: todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil, en particular, evitando la confusión y la denigración en la publicidad. Es bastante común saber que la competencia entre las empresas a veces puede ser un poco, digamos, feroz, ¿no? Pero tienen que haber ciertas normas que regulen que una empresa no malponga a la otra, o no difame o hable o genere confusión de su competencia para poder beneficiarse a sí mismo. Hay algunos ejemplos, como por ejemplo el caso de un influencer, Andy Merino Ramírez, que lo multaron con una unidad tributaria alrededor de 5.350 soles por mencionar un producto farmacéutico sin indicar que era publicidad. Allí es algo desleal, por eso se aplicó el principio de leal competencia.
El principio de veracidad en el código de ética nos resalta que el anuncio que debe contener una presentación veraz y los bienes y servicios anunciados no deben inducir al engaño al consumidor, deben mantener el respeto de los servicios anunciados, entre otras cosas, ¿no? Es decir, no se puede hacer publicidades falsas donde se muestre algo que realmente no se va a aplicar. Si se hace una publicidad es porque el producto realmente funciona o se aplica de esa manera. El principio de legalidad, muy importante porque este principio dice que la publicidad debe respetar la Constitución, las leyes, y en tal sentido también el CONAR no ampara las infracciones a las normas publicitarias. Se asume que los anuncios serán controlados a la ley, no se deben omitir lo que la ley manda. Entonces, en el caso del principio de la legalidad, básicamente es que la publicidad no se escape o salga de lo que son las leyes que se deben respetar en un país. Hay el principio de autenticidad, que el código de ética inicia que el anuncio debe ser claramente identificable como tal. Es decir, que sea cual sea la forma de difundirlo, se debe saber que se habla de una publicidad. Hay varios ejemplos en estos casos, como los mencionados por el influencer que no indicó que era publicidad, que ha pasado ya varias veces, y esto debe respetarse. El principio de adecuación social básicamente habla de no recurrir a lo que sería discriminación, ya sea de tipo racial, sexual, social, económica, física o religiosa, por ninguna empresa. Por ejemplo, esa publicidad de Falabella ya conocidos por todos, donde una chica habla de las malas conductas que tiene otra chica que es de piel afroamericana. Entonces hay allí una especie de discriminación que fue comprobada y por eso Falabella fue multado en todo caso. También hay otros ejemplos como cuando una persona en KFC fue también discriminada por la ropa que vestía y se multó al KFC por esto. El principio de promociones comerciales básicamente se apega a que las promociones que se anuncien deben cumplirse como tal, no deben ser engañosas, no deben tener restricciones que no sean comentadas en la promoción, porque estaríamos faltando a este principio de promociones comerciales. Continuamos con el principio de publicidad comparativa. Básicamente las comparaciones en la publicidad son permitidas en tanto promuevan la competencia y permitan que los consumidores lleven a cabo las decisiones de comprar de manera más informados. Es decir, puedo hablar de mi competencia pero sin denigrarlo, sin ponerlo mal. Tengo que resaltar lo que yo hago y lo que él hace, comprobándolo ante las personas. En el caso del principio de publicidad sexista es básicamente evitar que se utilicen sobre todo estas publicidades donde se resalta el cuerpo de la mujer, se denigra un poco a través de la parte sexual para poder vender. Esto está en contra del principio de la publicidad sexista establecido en el código de ética. La publicidad de alcohol es bastante restringida, por lo menos acá en el país y en muchos países. Se debe llevar a cabo con mucho cuidado, hay que tener ciertas normativas que se han impuesto, que se debe informar que las bebidas alcohólicas son dañinas para la salud, entre otras cosas. En el caso de la publicidad de cigarros, está prohibida desde hace ya varios años en este país, en varios países de América Latina y del mundo, ya que el cigarro es bastante dañino y de hecho las cajetillas de cigarros deben llevar la publicidad en la parte posterior que muestran que realmente es malo el cigarrillo y todo el daño que puede hacer, ¿no? La publicidad para menores también es bastante restringida, hay que ser bien cuidadoso con ellas, no es algo que se debe tomar a la ligera porque tiene varias restricciones. También en esta exposición voy a hablar un poco sobre un pequeño análisis que haremos de la comparación del Código de Ética de Perú junto con otros países similares como Chile, Colombia, México y países también como Estados Unidos y España. Por ejemplo, en Perú, quien se encarga de regular todo lo que es el ente rector mejor de la publicidad es el INDECOPI, instituto responsable de supervisar y regular las prácticas publicitarias en el país. Y hay institutos similares, por ejemplo, en Chile es el CERNA, tiene una función bastante similar. En Colombia está la Superintendencia de Industrias y Comercio, SIC. En México hay una Procuraduría Federal que también se encarga de verificar el cumplimiento de las normas en la publicidad.
En Estados Unidos no hay un solo ente, de hecho hay varios entes porque Estados Unidos es un país bastante descentralizado y algunas provincias tienen entes y ciertas normativas que no se aplican distintas en otras, pero siempre hay de todos modos un ente del Estado que verifica lo que se está realizando. En España está la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, que también básicamente sigue el mismo fundamento de verificar que se cumplan las normativas. Los entes de autorregulación, por ejemplo, acá en Perú es el CONAR, el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria. En Chile también se llama CONAR, pero sin P al final. De hecho, en México también es similar. Y lo que se aplica en Colombia, en Estados Unidos y en España es también entidades internas que se encargan de autorregular para evitar caer en sanciones ya del Estado, ¿no? Los objetivos de las normas en prácticamente todos los países es proteger al consumidor, garantizar que la publicidad sea veraz, transparente, respetuosa. Este es un concepto que se va repitiendo básicamente en todos los países y se aplica bastante similar la leal competencia, la veracidad, la autenticidad, legalidad, adecuación social, comercial, sexista, en la mayoría de los países. Para cerrar, hablaremos de algunas noticias que hemos visto acá en el país que van relacionadas a lo que sería la publicidad y cómo se aplica. Por ejemplo, hay una noticia que está acá que dice: atención influencer, canjes, unboxings o sorteos en redes sociales califican como publicidad y deben ser informados como tal. Allí se quiere aclarar porque el mundo de los influencers realmente a veces tiene un poco de libertad con la que no cuentan otros, pero aquí se quiere aclarar que se debe identificar todo lo que sea publicidad. Bueno, la publicidad de Saga Falabella, que tuvo algunas acusaciones de racismo en cuanto a las niñas para una campaña navideña, se tuvo que retirar para evitar sanciones. Y también hay una publicidad acá que ya se mencionó antes, que es la de una noticia, la que Indecopi multó a KFC con más de 64.000 luego de discriminar a un cliente por su vestimenta, cosa que también iría en contra del código de ética. Como conclusión, hay varias conclusiones de las que se pueden hablar, tanto de los antecedentes nacionales, del código de ética, de los antecedentes internacionales, entre otras, pero básicamente la publicidad, tanto en Perú como en algunos otros países, está, digamos, regulada por un código de ética que tiene unos principios fundamentales que garantizan que los anuncios sean leales, veraces, legales, auténticos, adecuados, y que estos principios son esenciales para proteger a los consumidores y promover la competencia justa en el mercado. Eso ha sido todo de mi parte, espero que esté bastante clara la información y me retiro y me despido. Feliz noche.